El secreto de la niñera. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una tarde soleada en Madrid, y el aire estaba impregnado del aroma a flores y pan recién horneado. Caminaba apresuradamente por las calles adoquinadas hacia la escuela de mi hija, Clara. Llevaba un vestido sencillo y unas sandalias cómodas, como siempre lo hacía cuando iba a buscarla. Aunque trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, intentaba estar presente en su vida tanto como fuera posible. Al llegar al patio de la escuela, vi a los niños corriendo y riendo bajo la sombra de los árboles. Mi corazón se llenó de ternura al ver a Clara sentada en una banca con sus amigas, hablando animadamente. Me acerqué con una sonrisa, pero algo en su expresión me hizo detenerme. «Clara», la llamé, agitando la mano. Ella levantó la vista, y por un instante, pareció sorprendida. Luego, rápidamente, se volvió hacia sus amigas y dijo algo que no alcancé a oír. Las niñas rieron, y una de ellas me miró con curiosidad. Cuando llegué junto a ellas, Clara se puso de pie, y con una sonrisa forzada, me presentó. «Chicas, esta es mi niñera». Mi corazón dio un vuelco. «¿Niñera? ¿Qué acababa de decir?» Sentí cómo el calor subía a mis mejillas mientras las otras niñas me observaban con interés. Intenté mantener la compostura, aunque por dentro estaba confundida y herida. «Encantada», dije finalmente, tratando de sonar natural. «Soy Laura». Las niñas asintieron cortésmente antes de despedirse de Clara y alejarse, cuchicheando entre risitas. Cuando nos quedamos solas, la miré directamente a los ojos. «¿Por qué dijiste eso?», pregunté, intentando mantener la calma. Clara bajó la mirada y murmuró algo incomprensible. La tomé de la mano y comenzamos a caminar hacia casa, pero sabía que esto no terminaría aquí. Algo más estaba pasando, y yo tenía que descubrirlo. Capítulo 2. Los secretos de Clara. Durante el camino, intenté sacarle más información, pero Clara permaneció callada, evadiendo mis preguntas con monosílabos. Al llegar a casa, dejó su mochila en el suelo, y se encerró en su habitación, sin decir una palabra. Me quedé parada en medio del salón, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. Decidí darle espacio, pero no podía ignorar lo que había ocurrido. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordé algo que me había dicho una madre en la reunión escolar semanas atrás. Los niños a veces inventan historias para impresionar a sus amigos. Tal vez era solo eso, pensé, pero algo en el tono de voz de Clara me decía que había algo más profundo detrás de todo esto. Mientras cenábamos, intenté abordar el tema nuevamente. «Clara, sé que algo te preocupa. Puedes contarme lo que sea», dije suavemente. Ella jugueteó con su comida antes de responder. «Es que, no quiero que mis amigas piensen que soy diferente». «¿Diferente? ¿Por qué pensarían eso?». Clara suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Porque tú eres demasiado joven para ser mi mamá. Todas las demás madres son mayores, y tienen trabajos importantes o visten elegantes. Tú pareces más como una niñera». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que no era perfecta, pero nunca imaginé que mi propia hija se avergonzara de mí. Intenté ocultar mis emociones, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. «Clara, no importa lo que piensen los demás. Lo importante es quiénes somos realmente», dije, aunque mi voz temblaba. Pero ella ya había perdido el apetito. Se levantó de la mesa y regresó a su habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Capítulo 3. La revelación. Esa noche, no pude dormir. Revolví en mi mente cada detalle de nuestra conversación, buscando respuestas. ¿Por qué Clara sentía la necesidad de mentir sobre mí? ¿Acaso había hecho algo mal? Decidí que debía actuar, pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era la directora de la escuela. «Señora Martínez, necesitamos hablar urgentemente sobre Clara», dijo con tono serio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había pasado ahora? Cuando llegué a la escuela, la directora me llevó a su oficina. Allí, me explicó que Clara había estado involucrada en un incidente el día anterior. Había discutido con una compañera, porque ésta la había acusado de mentir sobre su familia. Según la otra niña, Clara había afirmado que vivía con una tía adinerada, y que su madre era una famosa diseñadora de moda. Sentí cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No solo había mentido sobre mí, sino que también había creado toda una historia falsa sobre su vida. La directora me miró con compasión. «Creo que Clara está lidiando con algo más grande de lo que parece. Quizás deberían considerar hablar con un psicólogo infantil». Asentí, aturdida.
Salí de la escuela con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Por qué mi hija sentía la necesidad de inventar una vida completamente diferente? ¿Qué estaba haciendo mal como madre? Capítulo 4. El viaje hacia la verdad. Decidí investigar más a fondo. Hablé con algunas madres de las amigas de Clara y descubrí que no era la única a quien le había mentido. Varias de ellas mencionaron que Clara les había hablado sobre su tía rica y su casa enorme. También supe que había estado compartiendo fotos editadas en redes sociales, mostrando una vida lujosa que claramente no existía. Frustrada y preocupada, decidí confrontarla. Esa noche, después de cenar, la llevé al salón y le mostré las fotos que había encontrado. Clara, ¿por qué haces esto?, pregunté, intentando controlar mi voz. Ella rompió a llorar. Es que todos tienen cosas mejores que yo. Sus madres son importantes, sus casas son grandes, y yo solo tengo esto, dijo, señalando nuestro modesto apartamento. Me dolió escuchar eso, pero entendí que su comportamiento no era solo culpa suya, era un reflejo de la presión social que enfrentaba, de la necesidad de encajar en un mundo donde las apariencias lo son todo. La abracé fuertemente y le dije, no necesitas tener más para ser especial, tú ya eres increíble tal como eres, y yo siempre estaré orgullosa de ti, sin importar qué. Capítulo 5. Un nuevo comienzo. Después de esa conversación, Clara y yo comenzamos a trabajar juntas para superar este obstáculo. Decidimos ir a terapia familiar, donde aprendimos a comunicarnos mejor y a valorar lo que realmente importa. También hablé con la escuela para implementar programas que promovieran la autoestima y la aceptación entre los estudiantes. Con el tiempo, Clara dejó de mentir y comenzó a aceptar su vida tal como era. Aunque seguía siendo una adolescente con sus propios desafíos, ahora sabía que podía contar conmigo para cualquier cosa. Y yo por mi parte aprendí que ser madre no significa ser perfecta. Significa estar presente, escuchar y amar incondicionalmente, incluso cuando las cosas no salen como esperas. Capítulo 6. La intriga se desata. Pasaron unas semanas desde nuestra conversación en el salón, y aunque Clara parecía estar mejorando, algo seguía inquietándome. Un día, mientras revisaba su mochila para asegurarme de que no se le olvidara ningún libro importante, encontré una nota doblada cuidadosamente entre sus cuadernos. La desdoblé con curiosidad, y mi corazón se detuvo al leer las palabras escritas a mano. Clara, tu secreto está a salvo conmigo, por ahora, pero si quieres que siga así, necesitarás hacer algo por mí. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué secreto? ¿Quién había escrito esto? Y lo más preocupante, ¿qué querían de mi hija? Decidí hablar con Clara de inmediato, pero cuando llegué a su habitación, ella estaba hablando por teléfono en voz baja. Al verme, rápidamente colgó y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Quién era?, pregunté, intentando mantener la calma. Nadie importante, respondió, pero su tono nervioso me dijo todo lo contrario. Clara, encontré esto en tu mochila, dije, mostrándole la nota. Su rostro palideció. Durante unos segundos, pareció incapaz de articular palabra. Finalmente, murmuró, no es lo que parece. Entonces explícamelo, insistí, sentándome frente a ella. Con reticencia, Clara confesó que había conocido a alguien nuevo en la escuela. No era una compañera, sino un chico mayor llamado Mateo, quien cursaba el último año. Según Clara, él era increíble, inteligente, carismático y popular, pero también tenía un lado oscuro. Había descubierto accidentalmente que Clara mentía sobre su vida familiar, y en lugar de delatarla, decidió usar esa información para manipularla. Me pidió que hiciera algunos favores para él, admitió Clara, evitando mi mirada. ¿Qué tipo de favores?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se revolvía. Ella vaciló antes de responder. Cosas pequeñas al principio, como llevar mensajes o guardar cosas para él, pero luego empezó a pedirme cosas más grandes. Capítulo 7. El misterio de Mateo. La mención de Mateo despertó todas mis alarmas. Decidí investigar más sobre él. Al día siguiente, fui a la escuela y hablé con la directora nuevamente. Ella me confirmó que Mateo era un estudiante destacado, pero que últimamente había estado involucrado en rumores relacionados con actividades fuera de la ley. Nadie tenía pruebas concretas, pero algunos profesores sospechaban que podría estar metido en algo peligroso. Regresé a casa decidida a proteger a Clara. Esa noche, le dije que debíamos hablar seriamente. Clara, este chico no es quien parece ser. Está usando tus secretos para controlarte, y eso no está bien. Necesitas alejarte de él. No puedes decirme qué hacer, gritó ella, levantándose de la mesa. Tú no entiendes nada.
Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Clara corrió hacia la puerta, pero yo la alcancé justo a tiempo. Al abrir, nos encontramos cara a cara con Mateo. Era alto y apuesto, con una sonrisa encantadora que ocultaba algo siniestro. Llevaba una chaqueta negra y gafas de sol, incluso dentro del edificio. Hola, Clara, dijo, ignorándome completamente. Solo vine a recoger algo que dejaste en mi casillero. Clara se puso rígida, pero asintió y fue a buscarlo. Mientras tanto, me enfrenté a Mateo. Escucha bien, jovencito. No sé qué juego estás jugando, pero te advierto que no voy a permitir que lastimes a mi hija. Mateo me miró con una sonrisa burlona. Relájese, señora. Solo soy un amigo preocupado por su bienestar. Cuando Clara regresó con un pequeño paquete envuelto en papel marrón, Mateo lo tomó sin decir una palabra más, y se marchó. Pero antes de irse, me lanzó una mirada fría que me heló la sangre. Capítulo 8. El secreto del paquete. Después de que Mateo se fue, confronté a Clara sobre el contenido del paquete. ¿Qué había en eso?, pregunté, señalando hacia la puerta. Clara negó con la cabeza. No lo sé. Él solo me dijo que lo guardara por unos días y luego se lo devolviera. Sabía que no podía confiar en su respuesta, así que decidí actuar. Esa noche, después de que Clara se durmió, revisé su habitación cuidadosamente. Encontré otro paquete similar escondido bajo su cama. Lo abrí con cautela y lo que vi me dejó sin aliento. Un montón de billetes de alta denominación y un celular viejo lleno de mensajes cifrados. Esto ya no era un simple caso de manipulación juvenil. Estábamos hablando de algo mucho más grave. Capítulo 9. La alianza inesperada. Al día siguiente, decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un detective privado recomendado por un amigo y le entregué el celular y los detalles del caso. También hablé con un oficial de policía que conocía, explicándole la situación sin mencionar nombres específicos. Mientras tanto, Clara seguía cayendo más profundamente en la telaraña de Mateo. Él la llamaba constantemente, dándole nuevas tareas que ella cumplía sin cuestionar. Empecé a notar cambios en su comportamiento. Estaba más distraída, menos comunicativa, y parecía tener miedo de algo. Un día, mientras esperaba fuera de la escuela, vi a Mateo hablando con otro estudiante. Me acerqué sigilosamente y escuché fragmentos de su conversación. El próximo lote llegará mañana por la noche, decía Mateo. Asegúrate de que nadie sospeche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto iba más allá de lo que imaginaba. Decidí seguir a Mateo después de la escuela. Lo vi entrar en un café oscuro y reunirse con un hombre mayor vestido con traje. Intercambiaron documentos y dinero antes de separarse. Regresé a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que tenía que actuar rápido. Capítulo 10. El plan maestro. Reuní toda la información que había recolectado y la compartí con el detective y la policía. Juntos, elaboramos un plan para atrapar a Mateo y desmantelar su red. Decidimos usar a Clara como cebo, pero solo después de asegurarnos de que estaría protegida en todo momento. Hablé con Clara y le expliqué todo lo que había descubierto. Al principio, se resistió, pero cuando le mostré las pruebas, comprendió la gravedad de la situación. Lo siento, mamá, dijo llorando. No sabía en qué me estaba metiendo. Está bien, cariño. Ahora trabajaremos juntas para arreglar esto. La noche del operativo, Clara recibió instrucciones de Mateo para llevar otro paquete a un lugar específico. La acompañé disfrazada, mientras la policía vigilaba desde las sombras. Cuando Mateo apareció, fue arrestado al instante. En el interrogatorio, admitió que formaba parte de una red de contrabando de drogas que utilizaba a estudiantes inocentes como mensajeros. Capítulo 11. Un nuevo comienzo. Después del arresto de Mateo, Clara y yo pasamos meses recuperándonos emocionalmente. Aunque fue difícil, aprendimos a confiar nuevamente la una en la otra. Clara dejó de preocuparse por las opiniones de los demás y comenzó a valorar quién realmente era. Añadimos nuevos personajes a nuestras vidas. Ana, una psicóloga infantil que ayudó a Clara a procesar todo lo ocurrido. Y Javier, un vecino amable que se convirtió en un gran apoyo para ambas. Finalmente, logramos superar esta prueba juntas, más fuertes que nunca. Y aunque el pasado siempre estará ahí, aprendimos que la verdad y el amor pueden vencer cualquier obstáculo. Capítulo 12. La amenaza oculta. Aunque Mateo había sido arrestado y la red de contrabando desmantelada, algo seguía inquietándome. Una noche, mientras revisaba los mensajes del celular confiscado, encontré un hilo de conversaciones cifradas que aún no habían sido descifradas por completo. Entre ellas, uno llamó mi atención. El Fénix resurgirá. No olvides el pacto.
No entendí su significado, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué era el Fénix? ¿Y qué pacto? Decidí compartir esto con el detective privado, quien me advirtió que algunas redes criminales tienen estructuras más profundas y conexiones que van más allá de lo visible. Esto podría ser una advertencia, dijo el detective, frunciendo el ceño. Mantengan los ojos bien abiertos. Al día siguiente, Clara recibió un mensaje anónimo en su teléfono personal. Era una simple imagen. Una pluma dorada sobre un fondo negro. No había texto ni remitente identificable. Cuando se lo mostré al detective, su expresión se tensó aún más. Esto es una firma, dijo. El símbolo del Fénix. Significa que alguien está observándolas. Capítulo 13. La sombra del pasado. Mientras investigábamos más a fondo, descubrimos que el Fénix no era solo una organización criminal local, sino una red internacional que operaba en las sombras durante décadas. Su especialidad: reclutar jóvenes vulnerables para usarlos como peones en sus operaciones ilegales. Lo que más me aterró fue saber que esta red tenía infiltrados en todos los niveles de la sociedad, incluidas escuelas, empresas e incluso agencias gubernamentales. Decidí buscar ayuda externa. Contacté a un periodista investigativo famoso, Daniel Morales, quien había expuesto casos similares en el pasado. Aunque inicialmente reacio debido al peligro implícito, Daniel aceptó ayudarnos después de ver las pruebas que teníamos. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, dijo Daniel, revisando los documentos. Si logramos exponerlo, podríamos derribar toda la organización, pero también pondremos nuestras vidas en riesgo. Capítulo 14. El encuentro en la oscuridad. Una noche, mientras Clara dormía, escuché un ruido extraño afuera de nuestro apartamento. Al asomarme por la ventana, vi una figura encapuchada moviéndose sigilosamente hacia la puerta principal. Mi corazón latía desbocado. Tomé mi teléfono y marqué rápidamente al número de emergencia, pero antes de que pudiera hablar, la línea se cortó. La figura entró al edificio. Sabía que no teníamos tiempo. Agarré a Clara, y nos escondimos en el armario del cuarto, cubriéndonos con mantas. Pocos minutos después, escuchamos pasos acercándose. De repente, alguien golpeó la puerta de nuestra habitación. «Abran, sé que están aquí». Era una voz masculina, fría y autoritaria. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuchamos sirenas a lo lejos. Los pasos se detuvieron, y luego se alejaron rápidamente. Resultó que Daniel había instalado cámaras de seguridad ocultas en nuestro edificio sin que yo lo supiera. Había visto al intruso y alertado a la policía. Capítulo 15. La conexión personal. Durante el interrogatorio del intruso, descubrimos algo impactante. Él conocía a mi difunto esposo, el padre de Clara. Según el hombre, mi esposo había estado involucrado con el Fénix años atrás, pero intentó escapar cuando se dio cuenta de la magnitud de sus crímenes. Su muerte, oficialmente catalogada como un accidente automovilístico, ahora parecía sospechosa. Esta revelación sacudió los cimientos de mi mundo. ¿Cómo pude no saber nada sobre esto? ¿Por qué nunca me lo dijo? Clara, al enterarse, quedó devastada. Durante días, apenas habló, pero finalmente, tomó una decisión. «Mamá, tenemos que terminar con esto», dijo con determinación. «Por papá, por nosotras». Capítulo 16. El plan final. Con la ayuda de Daniel, diseñamos un plan audaz para exponer a el Fénix. Utilizando información obtenida del celular de Mateo y otros dispositivos confiscados, creamos una trampa digital. Simulamos una reunión secreta entre altos miembros de la organización en un almacén abandonado. Luego, filtramos la ubicación falsa a través de canales seguros utilizados por la red. La noche de la operación, Clara y yo fuimos escoltadas por un equipo de élite de la policía. Nos escondimos en las sombras mientras esperábamos que los líderes de El Fénix cayeran en la trampa. Cuando llegaron, eran más de los que esperábamos. Hombres y mujeres vestidos de negro, portando maletines llenos de documentos comprometedores. En ese momento, las luces del almacén se apagaron, y comenzó el caos. Gracias a la intervención rápida de las autoridades, todos fueron arrestados. Pero el verdadero golpe llegó cuando encontraron un archivo encriptado que contenía nombres de políticos, empresarios y figuras públicas involucradas con la red. Capítulo 17. La luz después de la tormenta. Meses después, la historia de El Fénix salió a la luz gracias a un artículo explosivo escrito por Daniel Morales. La exposición provocó una investigación masiva a nivel internacional.
llevando a la caída de varias figuras poderosas. Clara y yo nos convertimos en símbolos de resistencia contra la corrupción y la manipulación. Aunque todavía enfrentábamos amenazas ocasionales, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Un día, mientras caminábamos por el parque, Clara me miró y sonrió. ¿Sabes, mamá? Tal vez no tengamos una vida perfecta, pero somos invencibles juntas. Le devolví la sonrisa, sintiendo un profundo orgullo. Siempre lo hemos sido, cariño.